Jueves 25 de abril del 2019. Jueves de la octava de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Hechos capítulo 3, versículo 11 en adelante. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se le despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver a la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. El Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres. Cuando les dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos, que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 8. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies.
Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 35 en adelante. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino. Y como habían reconocido a Jesús al partir el pan, mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos, miren mis pies, soy yo, en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola hermanos, buenos días. Le damos las gracias a nuestro Señor Jesús, que nos permite seguir compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por un día más y un saludo a todos los que nos escuchan a través de este canal de Sangre y Agua. Pues ahora, hermanos, lo hacemos de esta manera. Pues ustedes pueden ver nuestro rostro, pero en realidad es aquel a quien nosotros representamos. Nosotros somos simplemente personas como toda persona, ¿no? Que peca, que comete, que tiene sus altas, sus bajas, pero seguimos de pie por la gracia de nuestro Señor Jesús, y que Él sea el que se lleve la honra y la gloria, porque Él es el que hace todo. Estamos ahora sí que bajo sus manos, bajo su gracia, tratando de estar bajo su gracia. Y como les decía, aquí estamos en este jueves más para compartir la palabra. Pero antes de iniciar, hermanos, vamos a pedir al Espíritu Santo en esta mañana. Espíritu Santo, ven, ilumínanos, ilumina nuestro corazón, ayúdanos a meditar la palabra del Señor, ayúdanos a que entre a nuestro corazón, para que cuando llegue el momento ponerlo en práctica,
ayúdanos, ilumínanos, Espíritu Santo. Danos ese discernimiento. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, hermanos, en la primera lectura vemos al paralítico, vemos a este paralítico que Pedro lo sana. Pero aquí vemos algo muy importante, hermanos. Vemos algo muy hermoso de Pedro, que Pedro le da toda la honra, toda la gloria a nuestro Señor Jesús. Porque le dice, israelitas, ¿por qué les causa admiración esto y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron a Pilato y que rechazaron en su presencia, cuando ella había decidido ponerlo en libertad. Dice, israelitas, ¿por qué nos miran de ese modo? Ahí Pedro está reconociendo, como le decía, que es Jesús el que hace su obra. Es Jesús el que sigue sanando. Es Jesús que sigue levantando a los enfermos de la cama, hermanos. Entonces aquí vemos nosotros, cuando se nos presenta en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, cuando hay una misa de sanación, cuando el sacerdote tiene el don de sanación, cuando los predicadores tienen ese don de sanación, ahí nosotros nos podemos dar cuenta que no son ellos que hacen esa sanación, sino que es nuestro Señor Jesús por medio de ellos, porque ellos están siendo fuente de bendición para los necesitados, pero es Jesús que está haciendo su obra a través de ellos, porque ellos están siendo como un canal de bendición, de sanación para los que lo necesitamos, hermanos. Y dice, rechazaron al santo, al justo y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos, hermanos. Pues aquí nosotros nos damos cuenta de que cuando pusieron a Jesús y a Barrabás, pues toda la multitud gritaba, Pilato preguntaba, ¿quién quieren que libere? Y muchos se fueron por Barrabás. ¿Por qué? Porque Barrabás es un asesino y un ladrón. Y nosotros quizás en nuestra humanidad siempre elegimos las cosas del mundo. Siempre vamos eligiendo lo que nos aleja del dador de la vida, que es Jesús. Nos alejamos de Él cuando elegimos los bienes de este mundo que solo nos van a llevar a la muerte. A la muerte, claro, vamos a llegar un día a morir, pero a veces estamos pasando muchas necesidades, muchas penas y no hay paz entre nosotros. Pero hoy el Señor nos dice que Él está vivo, que resucitó de entre los muertos. Y por eso nosotros debemos de elegir y aceptar a Jesús en nuestro corazón, invitarlo a nuestra vida, así para no estar siendo nosotros quizás cómplices de lo que sucede en estos días, a como está ahorita el mundo en la actualidad. Porque si nos damos cuenta, hermanos, están casi aprobando en otros países el aborto, legalizando las drogas. Y pues ahí nosotros quizás estamos siendo partícipe de todo eso, cuando nosotros debemos de buscar más a Jesús, cuando nosotros debemos de abrirle más nuestro corazón a Jesús, para que todas esas cosas mundanas se vayan alejando de nuestras vidas. Dice también, ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Aquí Pedro nos dice, yo sé que ustedes, hermano, han obrado por ignorancia, y quizás alguna vez lo hemos hecho, hemos actuado mal, sin pedirle a nuestro Señor Jesús que nos ilumine, que si esa decisión que vamos a tomar
es la correcta, es la voluntad de Él, es la que Él quiere para nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas nosotros a nuestra forma y queremos actuar rápidamente. Y ahí estamos actuando, como dice Pedro, en ignorancia. No estamos pidiéndole al Señor Jesús que si es su voluntad, si es lo que Él quiere, se va a llegar a hacer. Pero aquí Pedro toma estas palabras y nos la dice: han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes. Ahora bien, hermanos, dice, yo sé que ustedes, por lo tanto, dice, arrepiéntanse y conviértanse para que se los perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús. Aquí Pedro nos está diciendo que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo y que nos convirtamos para que nos venga de nuevo a nuestra vida nuestro Señor Jesús. Claro, por supuesto, el Señor no nos ha abandonado. Quizás hemos sido nosotros que nos hemos alejado de los caminos del Señor por seguir las cosas mundanas. Pero hoy Pedro nos dice: arrepiéntanse de sus pecados y conviértanse. Hermanos, arrepintámonos de lo que nosotros hacemos, arrepintamos de todos nuestros pecados. Y así para que nos envíe de nuevo a Jesús. Claro, Jesús está en nuestro corazón, Jesús está en nosotros, pero sigamos nosotros alimentando esa fuente, alimentándonos del Espíritu Santo para seguir a Jesús, para seguir estando en su gracia. Dice, en efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuando les diga, y quien no escucha al profeta será expulsado del pueblo. Hermanos, pues aquí nosotros debemos de ver de que tenemos que escuchar a nuestro Señor Jesús, lo que Él nos dice. Y más adelante dice: ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres. Cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Hermanos, esto es algo muy hermoso que el Señor nos recuerda hoy. Dice: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Hermanos, en medio de todo lo malo, en medio de todas las cosas malas, hay personas que hacen obras de caridad. Hay personas que son fuentes de bendición para otras personas. Quizás nuestros vecinos que están a la par, nuestros compañeros de trabajo, nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, están pasando por una necesidad, o el prójimo. Nosotros aquí dice que debemos de ser fuente de bendición para ellos. O como cuando nos encontramos a alguien en la calle que nos pide para comerse algo, debemos nosotros, si tenemos, de darle a él para que él pueda saciarse ese hambre, porque aquí nos dice: su descendencia será fuente de bendición. Entonces, en medio de todo esto que está pasando, nosotros debemos de ser esa fuente de bendición para los demás, para seguir adelante con Jesús, para seguir mostrando a nuestro Jesús que está vivo, que está entre nosotros. Bueno, hermanos, y en el Salmo responsorial hoy me gustó esto, es muy hermoso. Dice: qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Hermanos, yo me hago esta pregunta. Dice: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Les digo, me hago esta pregunta. La lluvia sigue bajando de los cielos. Los campos siguen verdes. Tenemos comida que viene porque llueve y la tierra da sus frutos. Y yo me hacía esta pregunta también. Cuando yo me voy a trabajar, pues obviamente, ¿verdad? Ya está claro. Pero ¿qué pasaría si un día yo quiero irme a trabajar y el sol no está puesto, el sol no ha salido? Yo no puedo ir a hacer nada en la oscuridad. No voy a poder ver nada, no voy a poder trabajar. Pero por eso dice
que es el hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano, que nosotros podamos irnos a ganar el pan de cada día y traerlo a nuestra familia y traerlo a nuestra mesa. Así que, hermanos, nuestro Señor Jesús sigue estando con nosotros y Él sigue caminando con nosotros. Hermanos, en el Evangelio vemos, dice, cuando los discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, le contaron lo que le había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Hermanos, ahí nos damos cuenta nosotros que estos dos discípulos que iban camino a Emaús, cuando Jesús se les presenta y empieza a platicar con ellos, pero ellos no reconocen a Jesús. Muchas veces así nos pasa a nosotros, hermanos. No vemos que Jesús es el que nos habla, que Jesús es el que nos está a nuestro lado. Dice, mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Hermanos, esta es la paz que el Señor nos deja. Esta es su paz, la paz del Señor, que el mundo no nos podrá dar esa paz. Pero solo con Jesús la encontramos. Y aquí vemos también, hermanos, que los discípulos quedaron desconcertados, llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos, miren mis pies, les dice el Señor. Y muchas veces a nosotros, hermanos, hoy en día, quizás estamos ya dudando en nuestra fe, estamos ya perdiendo nuestra fe, sintiendo que estamos desfalleciendo, sintiendo que nos estamos desanimando, sintiendo que nuestro espíritu se está enfriando. Y hoy Jesús viene. ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué dudan? Aquí están mis manos, aquí están mis pies. Y Jesús todavía les dice a ellos, ¿tienen algo de comer? Porque Jesús dice que un fantasma, un espíritu, no come. Jesús se sienta a comer un trozo de pescado. Entonces Jesús dice, ¿por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, seguían atónitos. Y les dijo, ¿tienen algo de comer? Hermanos, Jesús está con nosotros. Jesús se quedó con nosotros. Jesús resucitó al tercer día. Jesús sigue vivo. Jesús sigue obrando, hermanos. Y después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de los que hablaba yo cuando estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hermanos, aquí Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito. Jesús dice en la escritura que iba a ser azotado, que iba a ser crucificado en un madero en medio de dos malhechores. Sucedió, pasó, hermanos. Entonces, tenía que cumplirse todo esto. Pero Jesús se ha quedado con nosotros. Jesús está vivo. Entonces dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones. Que en su nombre se tenía que predicar a todas las naciones. Pues tratemos, mis hermanos, de seguir nosotros predicando la palabra del Señor al que está a nuestro lado, a nuestros hijos, a toda persona que nosotros podamos transmitir que Jesús está vivo y predicar su palabra a todas las naciones, dice el Señor. Pues bueno, mis hermanos, seguimos pidiendo por sus oraciones, seguimos pidiendo por nuestras necesidades, por todo lo que nos preocupa, por todo lo que está a nuestro alrededor, por esos matrimonios que están pensando en divorciarse, para que el Señor Jesús les renueve su corazón, para que el Señor Jesús los llene de su amor,
porque solo Él nos da ese amor verdadero. Y para todos los que están en una cama, le pedimos también a nuestro Señor Jesús para que los ayude a levantarse, a que ellos puedan seguir haciendo lo que hacen cotidianamente. Seguimos pidiendo por cada necesidad, mis hermanos, y que Dios me los bendiga y nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.